¿Por qué Batman Arkham Knight era tan malo? El juego no fue tan malo. Creo que el término mejor es decepcionante. Una decepción. El juego salió en 2015 y estaba generando entusiasmo con respecto al año anterior. Ahora, aunque el juego tiene muchas mejoras y buenas características, ha traído más odio y características que no le sentaron bien a la mayoría. Veamos las cosas que me gustan, además de las cosas normales como gráficos, música, actuación de voz y todo eso. Sistema de combate se mejoró considerablemente. Me encantó Fear Multi Takedown, Environmental Takedown, Gadget Takedown y poder usar dispositivos mientras me deslizo. El área de mundo abierto era significativamente más grande. Tenía más color, trayendo más vida. Aunque me hubiesen gustado que termine, que nos dé acceso a visitar lugares Arkham City y Arkham Asylum Blackgate. Qué lástima. El Batmóvil fue divertido de conducir y conducir por toda Ciudad Gótica. Ahora veamos las partes malas. El Bat-Tank, aunque también era divertido, lo trataban como si fuera otro artilugio de su cinturón de herramientas. Me gusta, usándolo cada 5 minutos. Tome la misión de Ace Chemicals, por ejemplo. Primero llegamos al Batmóvil, luego viajamos a pie hacia adentro para abrir las puertas, luego usamos el control remoto del Batimóvil para llevarlo a la fábrica, donde volvimos a ingresar y se produjo una pelea de tanques. Luego estaba el bid de la rampa, luego el del ascensor, luego otra pelea de tanques, y luego entramos al edificio, donde tuvimos que saltar del Batimóvil, abrir las puertas del otro lado y luego volver al Batimóvil. ¿Sabes lo tedioso que es saltar y salir de la Batmóvil cada 5 minutos? Luego hubo una cantidad excesiva de batallas de tanques. El tanque también tenía muchas capacidades. Tenía un gancho de agarre para tirar de cosas, trepar cosas, pero llegó un momento que me aburría. Un pequeño número de personas no les gustó el traje. Claro, se veía genial, pero estaba demasiado arreglado. Todo era un montón de piezas diminutas que se ensamblaban y encajaban en su lugar cuando Bruce se lo ponía, similar al traje de Iron Man. Pero a mí me gusta mucho el traje. Propio Arkham Knight fue una gran decepción. Todos podían decir que era Jason Todd, pero Rocksteady seguía diciendo que era otra persona. Incluso dijeron que era un personaje completamente nuevo para DC Comics. Se podría decir que por nuevo personaje, solo hablaban del personaje de Arkham Knight, y no del tipo debajo de la máscara, pero eso no cambia el hecho de que todavía intentaron mantenerlo en secreto. Bloquearon la escena donde se reveló su identidad para que no se grabara. Y no ayuda que Jason se haya convertido en un bebé llorón durante la pelea de su jefe. Qué gran desperdicio y no tiene nada de sentido. Más quería que fuera un personaje nuevo también tener una pelea cuerpo a cuerpo con Arkham Knight. Me gustó mucho el diseño, la máscara, casi todos menos la revelación de la identidad. Me hubiese gustado que fuera un personaje nuevo y que tenga más participación. Porque el desarrollo y cómo lo manejaron bastante pésimo. Hubiese sido un gran personaje y un gran villano de Batman. La cuarta entrega, y Joker sigue siendo el principal antagonista, uno de los principales antagonistas. Estuvo bien en los primeros 2 juegos. En Origins, la gente esperaba a Black Mask, pero resultó ser Joker. En Knight, la gente esperaba a Scarecrow y Jason, pero Joker todavía es empujado. Fue tan molesto que quitó la tensión de la confrontación final en Arkham. Como, fue más una batalla en nuestra mente con el Joker. Una vez que se ocupó de él, Jason y Bruce sacaron fácilmente a Scarecrow. Las misiones secundarias. Muchos de ellos fueron decepcionantes. Primero, los del Batimóvil. Aquel en el que tienes que perseguir a los Zack es aburrido y repetitivo. Los míos son solo batallas de tanques. Penguin solo está rastreando un camión, luego golpeando a la gente y luego haciendo explotar el escondite de armas. Fue divertido el primer par de veces, pero se volvió repetitivo. El Diácono Blackfire era basura. Fue solo un desafío de combate con un temporizador. Las bases de la milicia, en el suelo y en los edificios, fueron divertidas, supongo. Los de los bomberos eran solo desafíos de depredador / combate. Supongo que también son divertidos. Firefly solo lo perseguía, lo vencía, luego se escapa y lo volvemos a hacer. Riddler era Riddler. Fue un dolor en el trasero. Azrael era solo mapas de combatear, pero la última parte fue buena debido a la historia. Las misiones de Pete fueron buenas por lo espeluznante y el tono oscuro y el trabajo de detective.
Nuevo Phase fue un poco divertido, pero esencialmente fueron solo desafíos de depredadores. Man-Bat estaba bien. Primero el jumpscare, luego Swan, luego el trabajo científico, pero luego tuvimos que inyectar el antídoto 2 veces, lo cual no tenía sentido. El de Ush era basura. Una decepción. Pensamos que iba a tener un papel importante, pero no. Simplemente presione el triángulo y se acabó. La historia principal sufrió de una mala redacción. ¿Cómo? Para empezar, ¿por qué Arkham Knight usa drones? Conoce a Bruce. Conoce a Batman. Conoce su código. ¿Por qué los drones? Sabes que no lo detendrá. Y Jason no es espantapájaros. Jason quiere matar a Batman. Espantapájaros quiere humillarlo. Jason está impaciente. El espantapájaros es metódico. ¿Por qué darle a Batman una oportunidad de luchar? Además, el juego intentó con todas sus fuerzas ocultar la identidad de Caperucita Roja durante el mayor tiempo posible, pero durante el arco de Harley Quinn en el estudio cinematográfico, recibimos flashbacks de Joker torturando a Jason. Vaya, me pregunto por qué nos están mostrando a Jason. No hubo una sola mención de él en los juegos anteriores. Rocksteady contaba con que no nos diéramos cuenta de que era Jason, pero nos lo echaron en la cara. Prácticamente gritaron, Jason es el caballero de Arkham. Se sabe que la serie Arkham tiene buenas peleas contra jefes. Pero el Arkham Knight no tenía ninguno. Vamos a ver. Para el caballero, hubo 2 peleas de jefes de tanques. Su pelea con el jefe real se estaba acercando sigilosamente a él, debajo de las gárgolas. El mayor desafío fue lidiar con la milicia que envió. Hasta entonces, siempre estaba gritando. Está usando los miradores o pone una mina en los miradores. Entonces, ¿por qué diablos se queda en los miradores? ¿Y por qué está usando la misma táctica? Uno pensaría que intentaría una táctica diferente cada vez que Batman le propinara un golpe, pero no lo hizo. Espera un minuto, ni siquiera lo golpeamos. Nos acercamos a él por debajo de las gárgolas, luego le decimos que abandone sus malos caminos, y luego su barra de salud cae. Se suponía que esa barra de salud representaba su salud emocional. Mira las otras peleas. Ahora voy a hablar de los villanos. Harley Quinn es uno de los villanos que no le dieron tanta importancia. Me encantó el diseño y especialmente DLC de Harley, que la primera vez los jugadores usan a Harley Quinn luchando contra las policías, aunque fue muy corto. En la historia principal yo esperaba más de Harley Quinn y que tenga más participación como Arkham City y Arkham Asylum. 2 caras casi no aparecen en el juego, me gustó el diseño. Pero el problema es que las misiones de 2 caras son bien cortas. Al igual que con el juego Arkham City, 2 caras no le dieron tanta importancia. 2 caras casi no aparecen en el juego, me gustó el diseño. Pero el problema es que las misiones de 2 caras son bien cortas. Al igual que con el juego Arkham City, 2 caras no le dieron tanta importancia. Aunque el DLC de Robin le dieron un poco de importancia a 2 caras, pero me hubiese gustado ver más. El Profesor Pig, me encantó las misiones de este personaje, lástima que las demás misiones eran tan basuras. Me gustó el desarrollo de Profesor Pig, aunque me hubiesen gustado que duraban más. Hombre Murciélago, me encantó este personaje, pero me hubiese gustado tener una pelea cuerpo a cuerpo. La misión de Ush fue una gran basura, solo un simple golpe y ya se acabó la misión. Yo tengo muchas quejas sobre esta misión. El Pingüino, al igual que con 2 caras, me hubiese gustado que tenga más participación como Arkham City, por ejemplo. El diseño de Pingüino me gustó mucho. Aunque el DLC de Nightwing aparece, pero no fue suficiente. Ahora con el espantapájaros me encanta el diseño, la voz se ve mucho mejor que el diseño de Arkham Asylum. El mejor diseño de Arkham Knight. Lástima que no le dieron mejor desarrollo. Tome Arkham Scarecrow, por ejemplo. El problema que tengo es que Rocksteady se concentra todo su tiempo en trabajar en Joker, y se olvidan de desarrollar al villano principal de Arkham Knight. Arkham Scarecrow quiere esparcir su toxina del miedo por Gotham City. ¿Pero por qué? ¿Por qué quiere hacer esto? No lo sabemos, es un mal tipo porque se opone al protagonista. No conocemos sus motivaciones, no parece genial. No solo eso, sino que en Arkham Asylum, Killer Croc marcó la cara de Scarecrow. Entonces, ¿por qué Scarecrow gasta tanto dinero tratando de eliminar a Batman cuando debería derrotar a Killer Croc? Me gusta Mark Hamill como el Joker, pero se roba demasiado el centro de atención. Joker, al ser la alucinación de Batman, se siente forzado, y cuando trato de escuchar o pelear, Joker está siendo molesto. Lo que quiero decir con esto es que este espantapájaros era un caparazón de su antiguo yo.
En Arkham Asylum, era un personaje amenazante y sus alucinaciones eran aterradoras. Imagina lo que le hizo a un niño de 6 años que lo jugó como yo cuando lo jugué. Se sentía como un verdadero villano, pero en Arkham Knight tenía el aspecto, pero estaba perdido. Mi infancia fue asesinada básicamente porque Scarecrow solía ser aterrador para mí, pero luego perdió su encanto. Pudo haber estado mucho mejor. Luciérnagas, qué gran desperdicio. Las misiones de Luciérnagas fueron muy cortas y me hubiese gustado una gran misión como Arkham Origins por ejemplo. Las de Luciérnagas en Arkham Origins fue mucho mejor que el de Arkham Knight. El acertijo que siempre las misiones son los mismos de siempre. Demasiado repetitivo. Menor la parte final cuando terminemos de recolectar todos los acertijos coleccionables. Deathstroke otro desperdicio más. Ni siquiera tenemos una pelea cuerpo a cuerpo como Arkham Origins. Y las misiones de Deathstroke en Arkham Knight no sirve. Y es en serio Víctor Zsasz libre por la ciudad. Ni siquiera Batman se da de cuenta Zsasz está en unas cámaras de seguridad. Ni siquiera una misión de Zsasz. Cara de varo, ¿dónde está? ¿Él está muerto o qué? Me hubiese gustado verlo en Arkham Knight y tener una misión de él. ¿Dónde está Bane? Extraño mucho a este personaje, me hubiese gustado verlo, pero como el Bane de Arkham Origins. Hiedra venenosa, nunca peleamos contra ella como Arkham Asylum y Arkham City, que desperdició. Su apariencia en Arkham Knight fue obligada y el diseño no me gustó mucho. Máscara Negra ni siquiera aparece en la historia principal. Tampoco tenemos una misión de él. Aunque el DLC como Capucha Roja peleamos contra Máscara Negra, pero apareció una vez y los acabamos de asesinarlo. ¡Qué completo desperdicio! Anarchy me gusta más el que el acertijo. La anarquía tenía un sentido extremadamente alto de la uno mismo importancia. Se desconoce su paradero tras los sucesos de Origins. Y ni siquiera aparece en Arkham Knight y una misión de él. ¿Alguien me puede explicar por qué no ha vuelto de Absorco pelea de electrocutioner Lady Shiva? Me hubiese gustado tener misiones de estos villanos. Otro gran desperdicio totalmente. Los famosos productos Titán y los monstruos Titán. Ya tenemos a Joker Titán y otros más aquí. Pero hay 3 misterios hasta hoy en día, nadie sabe, ¿verdad? ¿Alguien podría explicar este diseño de Penguin y qué tiene que ver con Arkham City? Un pingüino Titán que fue descartado. Y bien Titán. Así que he estado jugando Arkham Asylum nuevamente, y acabo de completar la pelea del jefe con Ivy. Ella se ve afectada por el suero Titán que hace que sus plantas evolucionen y la fortalezca. Se supone que esta fórmula no tuvo efectos negativos en ella, y todavía se ve afectada por esto en Arkham Knight. ¿O en Arkham Knight son esos sus poderes sin Titán? Los gemelos Abramovici. A mi encanto pelea contra los dos. Fueron un gran dolor de cabeza. Unos de ellos trabajaba para Joker y el otro para Pingüino. Antes del incidente de Arkham Knight, los dos gemelos Abramovici fueron cosidos nuevamente y la boca de Sickle fue rellenada con paja por Scarecrow para enviarle un mensaje a Penguin. Lástima que no regresaron. Sombrerero Loco, las misiones de él no estaban nada mal, pero me hubiese gustado verlo junto trabajando con Espantapájaro. Me gustaría ver más de él. Mr. Frío, me hubiese gustado tener una gran pelea como Arkham City y el DLC de Arkham Origins Corazón Frío. El diseño de Mr. Frío me gustó, pero me gusta más el de Arkham City. Pero los 3 diseños de Mr. Frío me gustan por igual. Nada mal por la historia, aunque me hubiesen gustado tener una pelea estratégico juntos con cuerpo a cuerpo. Cocodrilo Asesino está muy bien hecho y DLC de la historia me gustó. El diseño no me gusta, pero me gusta más el diseño de Arkham City y Arkham Asylum. Me hubiese gustado una combinación entre la misión de Arkham Asylum y Arkham Knight. Ra's al Ghul no estaba nada mal por la historia. Pero tampoco me gustó mucho. Hay 2 elecciones para el destino de Ra's. ¿Debo matar a Ra's al Ghul Arkham Knight? Batman le dice a Ra's que no lo matará, pero tampoco lo salvará y lo deja a bordo de un vagón de tren que está a punto de estrellarse y explotar. Si el jugador decide dejarlo morir, Batman incluso lleva a Ra's de la misma manera que lo hizo con el Joker. ¿Qué sucede si guardo Ra's al Ghul? Después de darle la cura, Ra mata a Nisa y desaparece a través de la bomba de humo para recuperarse para que pueda hacer más daño en un momento posterior. ¿Cómo fue el plan de Batman después de que curó a Ra's? Una vez que la misión se completa en la selección de la misión, Alfred dirá que detuvo una guerra y no renunciar a sus principios. Me hubiese gustado pelear contra Ra como Arkham City por ejemplo. Sabemos lo que hizo Bane con el Titán en Arkham City, pero ¿por qué Cocodrilo Asesino y Espantapájaro tiene el Titán?
que desperdició ya que quería ver a Cocodrilo Asesino transformados en titán gigante. Y con Espantapájaro quería verlo con el titán. Y las novias asistentes de Pingüino, ¿qué sucedió contra Faye Buxton y Candy? ¿Qué sucedieron con ellas? Un misterio sin resolver. Me hubiese gustado verlas de regresos con el Luciérnaga. Solomon Grundy nunca apareció en el juego. Otro gran desperdicio. Me hubiese gustado verlo para pelear contra él. Me hubiese gustado que estos Jokers fueran más amenazantes y estuvieran suelto por la ciudad. Y que la infección fuera más grave. Que la transformación sea rápida mientras con Batman es un poco más lento. Me gustado verlo más. Las batallas de tanque y los drones desactivando bombas por todas las ciudades están bien hecho. Aquí están los miembros del cada supervillanos. Aunque me hubiera gustado ver más. También se me olvidó contar dos personajes importantes de Arkhamversos. Hugo Strange y Kinky Sharp. Pero uno fue asesinado por Ra. El otro fue arrestado por corrupción. Y último los aliados de Batman. Talia, Bárbara, Catwoman, Robin, y Nightwing, Capucha Roja, Jim Gordon, Aaron Cash, Alfred Pennyworth, Vicky Vale, Lucius Fox, Azazel, Departamento de Policías. Y acuérdese, este es solo una crítica, el juego no es tan malo, es solo que hay cosas que no me gustó de videojuego. Y también claro hay cosas que no menciones de los otros videojuegos de Batman Arkham. Pero aunque haré otro video aparte. Si ustedes le gustan el juego lo respeto. Gracias por ver este video. Me despido, chao chao.